Muy buena tarde. Les habla su profesor Alberto Silva y queremos en esta conversación proponer una reflexión para este momento en el que ustedes están. Van a definir en la asignatura de emprendimiento el posible proyecto de su empresa y aunque aparentemente no tienen nada que ver, la ética es un elemento clave en este momento. ¿Y por qué? Pues porque fundamentalmente una empresa es un entramado de relaciones. Si usted lo mira en detalle, proveedores, clientes, la sociedad, y hay dos elementos fundamentales que la ética ayuda a la empresa y los vamos a concretar en el trabajo que se va a hacer de la asignatura de emprendimiento con dos elementos. Digamos así como que la definición de principios, la carta de principios y digamos así los manifiestos o pactos empresariales. Los principios del emprendimiento serían 4 que vamos a desarrollar luego y tienen como fundamento dos bases. La primera es que toda actividad tiene que ver con la naturaleza y en la naturaleza nos acomodamos en una actitud de respeto, pero también tiene que ver como en el conjunto de relaciones que se establecen cuando se arma una empresa, en donde fundamentalmente debe primar un valor fundamental de la ética que es el respeto profundo. Creo que es importante hacer esta primera diferencia. Algo se vuelve empresa cuando se calibra, se incluyen en ella los valores éticos, pero deja de ser empresa y se vuelve un negocio cuando definitivamente lo único que nos importa es la ganancia. Hay una frase de alguna filósofa que dice: cuando le reconocemos y estimulamos a otros aquellas cosas en las que son fuertes y los destacamos, estamos en una relación de equidad con ellos. Muy distinto a cuando en una situación de servicio, de emprendimiento, de venta de algún producto, yo al otro lo veo como aquel a quien yo tengo que tenderle una trampa, una malla, para que caiga en mis redes. Entonces, esa primera diferencia creo que es muy importante que la tengan cuando definan esos dos elementos que les vamos a pedir en el trabajo. Adela Cortina y otros Victoria Camps y otras filósofas españolas se dieron cuenta de que más o menos como en la década del 80 del siglo pasado había como un boom, como un despertar de la ética y se creó una expresión business ethic que era como la ética en los negocios, la ética de los negocios. Y resulta que definitivamente fue un maquillaje más de todo ese mundo del que hay que prevenirse, y es el mundo de la mercadotecnia y el mundo de los negociantes. No es lo mismo tener un código ético en el procedimiento de mi empresa a simular y a vender a través de unas ideas éticas un producto. Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando uno monta una empresa, cuando uno arranca con un emprendimiento, le está apuntando a una necesidad. Y esa necesidad puede ser ficticia, puede ser una necesidad que se ha creado por la psicología, por el marketing, por la empresa, para vender productos, pero no corresponde a la satisfacción de una necesidad fundamental. En la década más o menos del 90 del siglo pasado, Masniff, un filósofo y economista chileno, y otros desarrollaron una teoría que la llamaron el desarrollo a escala humana. El meollo de esta teoría es que hay unos satisfactores para las necesidades y que podemos generar unos pseudo satisfactores.
Entonces, por ejemplo, hay una necesidad de amor, pero esa necesidad de amor la podemos satisfacer falsamente con la pornografía o con otras maneras. Me parece a mí importante que ese planteamiento de lo que era meterle moralina, no moral, a las empresas, pues genera un desastre. Y es el desastre de lo que estamos viviendo en este momento, de un productivismo, de un consumismo que cada vez se está más sentado en cosas falsas. Yo esperaría, nosotros esperaríamos que los futuros emprendedores, los futuros empresarios no caigan en ese juego. Entonces es la primera cosa que queríamos advertirles. Podemos caer, cuando queremos emprender, podemos caer en ese juego falso. ¿Y por qué se ha generado este juego falso? Pues porque resulta que la cultura está determinada por unos elementos, y uno de esos elementos son las actividades, los lenguajes y el trato mutuo. Y esos tres elementos han quedado cambiados cuando se ha metido la idea de que todo es producir, de que la vida es negocio, business. Y entonces la famosa frase de los gringos, business are business, el negocio es negocio, pero que no tiene ningún ingrediente ni ningún elemento de tipo cultural. Cuando se mira la vida así, entonces todo queda determinado, lo político, los valores se relativizan, el espacio también queda determinado. Fíjense que en este momento se mueve muchísimo más lo anónimo en las ciudades, en la urbe, el campo ha quedado solo, la producción de los campesinos es menospreciada, se valora demasiado, casi que se sobrevalora los productos, las máquinas, lo artificial. Y sobre todo las relaciones. En las relaciones pasamos a tener unas relaciones de compadrazgo, unas relaciones de, digamos, de consideración y de compasión por el otro, a las relaciones que utilizamos unos términos como el inquilino, el vecino, el cliente, el usuario, que a la larga lo que llevan en lo que tienen en el trasfondo son las actitudes de recelo, de agresión y de la misma violencia. La propaganda, por ejemplo, en sí misma es violenta, te violenta a romper tus motivaciones y a crear las que se necesitan. De tal manera que vivimos como en una careta, sonreímos pero para atrapar al cliente, y esto nos hace que el único fin que tengamos en la vida pues sea como la rentabilidad económica. Por eso el primer llamado desde esta asignatura de la ética es quítate la venda. Si no emprendes, consumes, y consumes la basura que está ahí. Bauman plantea en una de sus obras que definitivamente el mundo va como en esa carrera de hacer de las cosas desechables, de las personas también desechables. El emprendedor entra entonces en una encrucijada, y la encrucijada es: me meto en ese cuento de buscar la productividad, de buscar la ganancia, o me pongo en un horizonte en donde quiero la ética. Entonces ahí es donde queremos hacerles esta invitación a que no sean simples productores, sean lo que deben ser auténticamente, emprendedores. Y un emprendedor es una persona que es terriblemente respetuosa de la ética, respetuosa de la dignidad del otro. Y tenemos entonces que en el artículo que les vamos a mostrar después, o que les vamos a invitar a que lean, hay unos recursos, hay unas luces y unas claves para que ustedes lo tengan. Las luces es: fíjese que esta sociedad consumista lo puede arrastrar. El recurso que tenemos fundamentalmente es que la ética, los valores pueden ser beneficiosos en una relación de emprendimiento. Y las claves, que son las que queremos que ustedes nos concreten en su tarea, son la manifestación de principios o la carta de principios de su empresa y el manifiesto de valores o el manifiesto ético. De esta manera queremos hacerles la invitación a que profundicen en el artículo que estará en el blog, que tiene por título: La comunidad se construye emprendiendo en el respeto. Mil gracias, feliz día.